menudo se define la intuición como el saber algo sin darse cuenta de cómo o por qué lo sabemos. Una corazonada es un sinónimo corriente de intuición. Así como se me hizo la luz, todo encaja, tengo una sensación o algo me dice que, cada una de estas expresiones coloquiales expresa una forma de entender la naturaleza de la intuición. A veces la intuición se considera como un sinónimo y un término más aceptable de la ESP o percepción extrasensorial, que es una forma más directa de percepción que pasa por alto los detalles de los sentidos. La intuición femenina puede ser una frase hecha que expresa ese punto de vista. La palabra intuición proviene de una raíz latina que significa mirar, contemplar. Esas imágenes sugieren otras imágenes, mirar dentro y conocer o saber. Podemos ver estas diversas dimensiones del significado de la raíz de intuición en muchas formas de expresión de la intuición. La naturaleza de la intuición. En el libro de El filo intuitivo de Philip Goldberg, describe 6 tipos de intuición. La intuición de descubrimiento o detección. Esta nos deja vislumbrar hechos que pueden ser descubiertos. Es el fenómeno de Eureka, de la conocida experiencia de Arquímedes en la bañera. Al entrar en el baño, descubrió que un objeto desplazaba una cantidad de agua equivalente al volumen del objeto. La historia de lo fortuito en la ciencia está llena de descubrimientos accidentales que fueron posibles por el reconocimiento intuitivo del significado de una observación accidental. Por ejemplo, el observar cómo el café alteraba el color de una servilleta llevó al desarrollo de la cromatografía, que es el análisis de sustancias por medio de su color. La observación de cómo algunas placas fotográficas se habían oscurecido llevó al descubrimiento de la radioactividad. Otros descubrimientos fortuitos son el desarrollo de las pruebas de el cultivo de piel para trasplantes en víctimas de quemaduras, el radar, los rayos X, el teflón, la goma vulcanizada, la penicilina y el aspartame. La intuición creativa o generativa se refiere a oportunidades, opciones, posibilidades y alternativas. Un ejemplo es aprender a estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Los artistas y los inventores experimentan esta forma de intuición cuando se preguntan ¿qué pasaría si probara esto? Tienen una vaga noción de las posibilidades, aunque luego lo describan como un accidente afortunado. La intuición evaluativa es la voz interior que hace comentarios sobre las circunstancias. Se dice que Sócrates, que había comentado: por el favor de los dioses, desde mi infancia me ha visitado un ser semidivino cuya voz me disuade de alguna empresa de vez en cuando, pero nunca me dice lo que tengo que hacer. La técnica de Case para el desarrollo de la intuición comienza con esa voz interior. La intuición operativa guía nuestros actos. A diferencia de la intuición evaluativa, no tiene nada que evaluar, sino que es solo un deseo de hacer o no hacer algo. La vocación puede ser algo de este tipo. Un día, durante la Segunda Guerra Mundial, sin motivo aparente, Winston Churchill decidió de pronto no entrar en su coche de la forma acostumbrada. Entró por el otro lado y así evitó ser herido por una bomba que explotó cerca del otro lado del coche. La intuición predictiva contiene un elemento de profecía. No mueve necesariamente a la acción, sino que uno tiene cierta sensación de que algo va a pasar. La iluminación es la forma más alta de intuición. La iluminación mística trasciende las otras formas de intuición. Aunque la iluminación es la forma menos común de intuición, Goldberg mantiene que, si se desarrolla, llevará a las demás. Al igual que la conciencia cósmica y otras experiencias relacionadas con ella, el conocedor y lo conocido se hacen uno.
La idea de Case sobre la intuición consiste en dejarse guiar por las formas más elevadas de cualquier actividad e intentar encontrar el reflejo de lo más alto en lo más bajo. Su perspectiva está enraizada en el concepto de lo uno. Basa la naturaleza de la intuición en la unidad inherente de la creación. Del principio axiomático de lo uno, que lo toma como totalmente cierto, Case deriva la afirmación de que todo el conocimiento está dentro de nosotros. Aquí está captando dos de los significados de la raíz latina de la palabra intuición, que es interior y saber, o saber desde dentro, en consonancia con la expresión taoísta de la filosofía perenne, como la articula Lao Tse. Para Case, la intuición no es un fenómeno, sino una realidad constante que refleja nuestra interconexión con la vida. Las diversas formas de intuición pueden explicarse como manifestaciones de esta unicidad subyacente. Tenemos tendencia a considerar la intuición como una forma inferior, no cultivada de ESP. Aunque podamos reconocer que existe algún tipo de información paranormal oculta detrás de una corazonada, parece inferior a una experiencia de ESP, en la que tenemos un conocimiento completamente consciente de la información extrasensorial. Sin embargo, Goldberg sostiene que la intuición no es solo una forma inferior de ESP, sino que es más que ESP en la medida en que vaya más allá de la información disponible. Case también creía que la intuición no era una forma inferior o subdesarrollada de ESP. Consideraba que era más bien una forma superior. En muchas ocasiones, cuando alguien pedía a Case un mensaje sobre el desarrollo de la capacidad paranormal, Case indicaba que sería mejor desarrollar la intuición que cualquier otra capacidad psíquica. Lo llamaba el desarrollo superior de la capacidad psíquica. Para él, la intuición es la inteligencia holística, que a menudo habla como esa vocecita interior, que unifica no solo los hechos, sino también las posibilidades, los valores personales y las necesidades, para hacernos ver las oportunidades o para crear resultados concretos útiles y prácticos. Mientras que la capacidad paranormal a veces pide solo los hechos, la intuición busca las claves dentro de los hechos que orientan a la persona sobre qué hacer y a dónde ir. Los funcionamientos de la creatividad y la intuición están a menudo vinculados. Supongamos, por ejemplo, que uno se está esforzando por entender un concepto. La persona está de pie delante de una estantería llena de libros. Quizá uno de esos libros contenga algo que pueda serle útil. La ESP pura podría ayudarle hasta cierto punto. Con la capacidad de clarividencia, podría teóricamente tocar el lomo de cada libro y captar mentalmente su contenido. Después podría decir qué sería útil para él. La intuición, por otro lado, le podría dirigir a un libro concreto. Al hojear un poco el libro, da con una parte que despierta una inspiración. La ESP solo le dio los datos y era tarea de la persona seleccionarlos y decidir cuáles podían ser útiles. La intuición, por otro lado, le llevó exactamente a lo que necesitaba. En este ejemplo, la intuición misma implicaba un acto creativo. Tanteó una posibilidad, reconoció su sentido para ayudarle a localizar una idea que, como tal, no existía en ninguno de los libros, pero que podía ser desencadenada en esa persona concreta por un pasaje leído al azar. A menudo se dan sincronicidades en la intuición, lo que demuestra que la intuición implica una sintonización con un patrón de significado. Por tanto, la intuición es un fenómeno más holístico que la ESP y más creativo. Mientras que la capacidad paranormal puede aportar información, la intuición generalmente aportará resultados, decisiones, nos lanzará a la acción y tendrá otros efectos que ya hemos analizado y evaluado como relacionados con las necesidades, propósitos y valores de la persona. La necesidad de saber,
como base de la orientación intuitiva. Case va más allá de estas afirmaciones descriptivas de la intuición para hablar de su propósito. La intuición juega un papel orientador en nuestras vidas. Opera sobre una base de necesidad de saber. Se despierta por una necesidad. Cuando estamos en peligro, como en el caso de Winston Churchill, o cuando nos esforzamos creativamente hacia alguna meta, la intuición tiene un propósito. Esta cualidad de propósito de la intuición es una de las razones por las que Case considera que el desarrollo más elevado de la ESP no proporciona información que uno necesite saber. En el lenguaje bíblico vernáculo de Case, la intuición es más elevada que la mera ESP porque el conocimiento que no se usa es pecado. Somos responsables por el conocimiento que obtenemos. La ESP al azar o realizada por curiosidad puede sobrecargarnos con información que no podemos usar. La intuición no nos sobrecarga, sino que nos da solo la información que necesitamos y nos anima a usarla. El descubrimiento de Arquímedes es un buen ejemplo de la necesidad de saber como base de la intuición. Lo que descubrió parece bastante obvio. Si empujas algo hacia abajo en el agua tiene que dejar tanto sitio como el que ocupa el objeto, su volumen. ¿Por qué nadie se había dado cuenta antes de esta relación? ¿Qué hizo que Arquímedes lo descubriera? Arquímedes tenía una necesidad de saber. Estaba trabajando en un problema de aquilatamiento. Examinaba y graduaba los quilates de oro, intentando determinar la cualidad del oro en una corona. El principio que descubrió le ayudó a resolver su problema. La necesidad de saber de Arquímedes estimuló su intuición. La necesidad de saber es una buena base para empezar a reconocer y desarrollar la intuición. La forma de desencadenar la intuición consiste en crear una situación donde haya una fuerte necesidad de saber, pero donde no haya forma aparente de saberlo. La intuición irá más allá de la información proporcionada. Así que hay que tomarse el tiempo suficiente para conocer cuantos más datos sea posible. Esta estrategia supone la base del experimento sugerido por Case para aprender a reconocer la intuición. Escuchar la vocecita. ¿Cómo podemos empezar a reconocer la intuición? Case sugirió empezar con los casos más sencillos, donde la intuición puede entrar en juego en situaciones sí, no. Normalmente tiene que ver con elecciones o decisiones. ¿Me está diciendo la verdad esta persona? ¿Sería esta una buena inversión? ¿Será esta mi carrera? ¿Debería aceptar este trabajo? Estas decisiones pueden resolverse con un sí o un no. Empieza con alguna elección o decisión que debes tomar. Ahora usa cualquier recurso que tengas que sea relevante y haz tu elección o decisión. Estudia la situación. Examina tus sentimientos. Haz una lista de los pros y los contras. Este periodo de preparación es importante. La información intuitiva puede construirse sobre la base de la información que se recoge y evalúa a nivel consciente. El periodo de preparación también nos coloca en posición de sintonización con el área o tema de nuestro interés. Una vez estudiada la situación, debemos tomar nuestra propia decisión. Después, entra en un periodo de meditación. En la meditación, sintoniza tus vibraciones con el ideal más alto, la forma de verdad más universal que englobe a los demás, sabiendo que tu decisión debe estar en armonía con ese ideal. Luego, recuerda tu decisión y pregúntate, ¿es esta la decisión correcta? Escucha tu reacción interna. El sí o no que surge de dentro es el acto de la intuición. Puede llegarte en forma de un sentimiento, de un pensamiento, o incluso podrías oír una voz que te dice no. Tú mismo tendrás que descubrir cómo te habla tu ser interior, pero la respuesta sin duda llegará. Case sugirió este ejercicio específicamente para aprender a reconocer cómo funciona la intuición. Es también una forma operativa de buscar orientación.
sugiere desarrollar la intuición usándola de forma aplicada. Si tomamos situaciones reales en las que nos importa el resultado, nos aplicamos a buscar una solución conscientemente y luego hacemos un rato de silencio. Recibiremos una respuesta intuitiva a nuestra decisión o elección.